Bueno, sean todos ustedes bienvenidos al podcast oficial del Liceo de Colombia Bilingüe, denominado Encendiendo la Llama. ¡Hey! ¿Alguna vez te has preguntado qué hace único al Liceo de Colombia Bilingüe? Bienvenidos a Encendiendo la Llama, el podcast del LCB, abierto a todos los miembros de nuestra comunidad. Aquí encontrarás información clave para vivir al máximo tu experiencia como estudiante, padre o docente, y así seguir descubriendo la magia de ser liceístas. Porque ser liceísta se nota, siempre se nota. Hemos escogido este escenario con el fin de contar con espacio adicional para que más personas se unan a este proyecto y podamos, a través de conversaciones entre todos los miembros de la comunidad, lograr encender la llama de la mejor comunicación posible dentro del colegio. Hoy vamos a hablar sobre la política de evaluación del año escolar 2025. Vamos a iniciar hablando sobre la filosofía del sistema de evaluación, las condiciones pedagógicas del sistema de evaluación y terminaremos hablando sobre las características puntuales ya en la aplicación práctica de este sistema en el día a día. Lo primero es preguntarnos cuáles son los fundamentos del sistema de evaluación y al respecto es importante aclarar quiénes son los destinatarios de este sistema. Son los estudiantes del colegio. Y la pregunta es, pues, ¿quiénes son nuestros estudiantes del colegio? Y no se trata de una caracterización con respecto a qué tanto saben o pueden llegar a saber, sino a la naturaleza de todos ellos. Son seres humanos, es lo que pensamos en el colegio, que tienen la posibilidad de equivocarse, de cometer errores en el proceso, de participar activamente en la solución de las dificultades que ha presentado su proceso. Eso significa que puedo ser muy bueno en matemáticas durante 5 años, pero el 6º año puedo llegar a tener alguna dificultad en matemáticas. Y en otros casos es que definitivamente educación física no se me da tan bien y en consecuencia puedo tener de manera regular dificultades en esa materia. Teniendo claro entonces esto, hemos organizado un sistema de evaluación que atienda a ese ser humano que es nuestro estudiante del colegio. Y en consecuencia, pues tenemos unos propósitos de nuestro sistema de evaluación. El primero, claramente, es lograr un rigor académico. El rigor académico no se trata de generar a partir de este modelo de evaluación, o sistema de evaluación, generar un sistema de selección natural de estudiantes con los cuales quisiéramos quedarnos en el colegio. No se trata que el sistema de evaluación lo instrumentalicemos para tener exclusivamente estudiantes en todas las materias y siempre un desempeño superior. Pero sí se trata, hablando del rigor académico, de generar una demanda cognitiva importante para los estudiantes y sobre todo de lograr el máximo aprendizaje posible para cada uno de ellos de acuerdo con su etapa de desarrollo. Eso es lo que para nuestro colegio es rigor académico. Que sea consistente con el proceso formativo de los estudiantes. Se trata fundamentalmente de validar la posibilidad de equivocarnos, la posibilidad de que no hayamos aprendido en el momento en el que todos deberíamos haber aprendido algo en mi clase de geografía y que pueda aprender eso mismo pero en un momento posterior del proceso. Pero claro que también atender al rigor formativo implica que pongamos un límite claro frente a ciertas conductas que no pueden ser aceptadas de parte de los estudiantes en su proceso escolar. Y me estoy refiriendo específicamente a las no entregas. Si hay algo en lo cual el estudiante debe apoyar su propio proceso, es cumplir con 2 referentes del perfil de todo estudiante Cambridge, y es comprometido con su proceso, es decir, que se mantenga en él de manera regular, y responsable con su proceso, es decir, que cumpla con las condiciones que son de su, que son propias de él, del estudiante. Esto significa en términos muy prácticos para nosotros que el estudiante trabaje en clase, de tal manera que no es posible que no entregue una evidencia de aprendizaje de esas que trabajamos en el salón de clase, o que no entregue un deber académico. Las actividades extra clase que él conoce bien son su responsabilidad. Cuando esas 2 situaciones pasan, debemos poner inmediatamente un límite claro al niño, al estudiante, para decirle que debemos necesariamente recomponer nuestra actitud hacia el aprendizaje, porque su gran responsabilidad es trabajar en clase y cumplir con sus obligaciones.
Tenemos que conocer cuáles son las condiciones del sistema de evaluación del colegio. Y conocer esas condiciones parten fundamentalmente de conocer cuál es la escala de evaluación. Es entender cuál es la escala más baja, el piso de la escala de evaluación, el techo de la escala de evaluación y obviamente cuál es el punto de quiebre entre la aprobación y la reprobación. Tenemos claro que si tenemos unas no entregas, si las no entregas no me permiten a ti evaluarte realmente con respecto a lo que tú sabes, pero sí la actitud que tienes frente al aprendizaje, para ese esquema, para ese momento, el número que tendrás, que recibirás, será 10 sobre 100. La más alta es 100, ¿cierto? Y el nivel de quiebre entre la promoción y la no promoción es 64. Los números son una maravilla porque permiten objetivar mucho más fácilmente que los descriptores cualitativos cuál es la real posición que tengo en la escala total de aprendizaje con respecto a lo que he logrado y no lo he logrado. Pero los números tienen también una dictadura y es que si tengo 63 me encuentro en una situación de no promoción. El proceso debe estar claramente dirigido de manera consistente, tanto de parte de los estudiantes como de quienes lo acompañamos en clase el profesor o en la casa los papás, a que nos movamos en un escenario de promoción segura que es por encima de 65 puntos. Un segundo tema que es muy importante de conocer en términos de condiciones del sistema de evaluación son los ejes a través de los cuales se realiza esa evaluación. Pero los ejes de evaluación son exactamente los mismos del año anterior. Privilegiamos una evaluación desde la individualidad, ¿cierto? Del trabajo individual. Privilegiamos el trabajo colaborativo como una habilidad importante para su desarrollo dentro del proceso escolar y por eso tiene un porcentaje importante el conjunto de evaluaciones que se desarrollan en grupo, colaborativamente. Queremos conocer qué tanto producimos individualmente en momentos parciales del periodo y a esas evaluaciones las llamamos quizzes y tienen evidentemente un porcentaje importante. Igualmente es importante para nosotros conocer la habilidad que tiene el estudiante de trabajar individualmente y de aprender autónomamente. Y finalmente la evaluación acumulativa, en aquellas materias donde evidentemente esta evaluación exista, que son aquellas en las cuales existe una prueba de referencia, una prueba interna, externa, nacional o internacional que debemos presentar obligatoriamente dentro del esquema de colegio que somos, Cambridge, si lo vemos desde el punto de vista internacional, y como colegio colombiano, la prueba saber no solamente en 11, sino en todos los estadios del proceso, en tercero, quinto, séptimo, noveno, etc. Esos ejes están alineados igualmente a las competencias o componentes de cada una de las materias. Otras materias no tienen competencias, pero tienen componentes, que son unos conceptos muy grandes sobre los cuales se estructuran, se alinean los objetivos de aprendizaje. De tal manera que en ciencias, por ejemplo, tendremos una parte del desarrollo del proceso curricular orientado a física, otro a química, otro a biología, mientras que en matemáticas estamos hablando de estadística, estamos hablando de probabilidad, estamos hablando de geometría y de pensamiento numérico. Es importante también tener en cuenta cuál es la base pedagógica del sistema de evaluación. En todas las materias del colegio trabajamos a partir del concepto pedagógico de unidad didáctica. Las unidades didácticas son esos procesos pedagógicos que uno concibe partiendo de los presaberes para llegar al saber esperado dentro de un determinado periodo de clases. Y allí tendremos una diferencia enorme en términos de lo que voy a recibir como retroalimentación del proceso escolar, dependiendo el momento en el que nos encontremos del año. Por ejemplo, para el corte interno que este año creamos, que es al final del ciclo cuarto, vamos a tener una información muy general con respecto a los desempeños, a las notas que los estudiantes han obtenido hasta la fecha. Este corte simplemente se trata de hacer un efecto muy preventivo en el estudiante y en todos los que lo acompañamos, de tomar una información y ver a ese momento, ver cómo se está desarrollando el proceso. La idea es poder generar una alarma a través de un seguimiento en FIDIES para que todos sepamos
en ese momento cómo vamos. Y es muy preventivo porque si no vamos muy bien, es el momento de, sin tener una consecuencia importante, un impacto grande en el proceso escolar del estudiante, poder hacer una conversación muy poderosa con él de parte del líder de grupo, del profesor de la materia y de los papás en casa, ¿por qué no? Conversando por qué vamos en este momento tan incipiente del proceso con un nivel de desempeño tan bajo, con unas notas que no son las que todos esperamos. ¿Y qué vamos a hacer? Que es la parte más importante. ¿Qué vamos a hacer para que en lo que falta del proceso, que es una cantidad, nos faltan 9 ciclos todavía para ese momento, qué vamos a hacer para mejorar esas notas? Pero tenemos el corte oficial del periodo 1, que es el ciclo 8. Ese nos va a dar una cantidad de información con respecto a las materias de alta intensidad. El corte está hecho fundamentalmente para esas materias y nos centraremos en esas materias con respecto al Open Day del primer corte del periodo y del corte del segundo periodo. ¿Qué es importante adicionalmente tener en cuenta como condiciones pedagógicas del sistema de evaluación? Lo primero es que es importante el proceso. A través de un trabajo comprometido y responsable durante todo el proceso, que valido a través de evaluación continuada. Es decir, debemos tener una sucesión de evidencias de aprendizaje que nos permita ver cómo va avanzando este proceso hacia un punto final que efectivamente es nuestro proyecto final de síntesis, que aplica para todas las materias, y la evaluación acumulativa, que aplica solo para aquellas materias que tienen una prueba de referencia y para la cual nos preparamos de manera especial con el fin de tener una alta posibilidad de logro, ¿sí? Tenemos adicionalmente unas sesiones de clase que se refieren al repaso. Ese repaso no es revisar cada uno de los temas, ese repaso significa validar, clarificar, declarar por parte del profesor cuáles son los tópicos y conceptos más importantes desarrollados durante el periodo hasta ese momento, y de tal manera que él guíe el proceso de estudio del estudiante desde la casa de preparación de esas evidencias, de esas evaluaciones acumulativas. Llego efectivamente al proyecto final de síntesis y a la evaluación acumulativa, y aquí es muy importante recalcar la importancia que tiene el proceso formativo dentro del sistema de evaluación. Claro que tenemos reevaluaciones, claro que se vale no haber aprendido en febrero lo que todos deberíamos haber aprendido en febrero y haberlo aprendido en mayo. Es posible, no hay ningún inconveniente, pero lo que es claro es que yo debo generar a través de esa reevaluación un mensaje clarísimo a los estudiantes, y es que no es con el proyecto final de síntesis que voy a pasar la materia o con la evaluación acumulativa, es solo cuando en ese proyecto final de síntesis y en esa evaluación acumulativa tengo un desempeño alto o superior. No es suficiente pasar con básico estas 2 evidencias de aprendizaje para que puedan reevaluar evidencias hacia atrás. Por el contrario, si mi logro en el proyecto final de síntesis y en la evaluación acumulativa es de alto y superior, voy a poder reevaluar cualquier evidencia de aprendizaje previa en la cual haya obtenido un desempeño bajo, es decir, por debajo de 64, ¿sí? Dependiendo, alineándolo con cada una de las competencias o componentes de esa evaluación acumulativa, proyecto final de síntesis, hacia atrás en el proceso. Es importantísimo tener claro que las evaluaciones acumulativas no se reprogramarán. ¿Por qué? Porque reprogramar evaluaciones acumulativas implica impedir que inicie el estudiante formalmente y de manera, digamos, fluida un segundo periodo. De esa manera, decidimos no hacer una reprogramación de evaluaciones acumulativas, y lo que hacemos es dejar en blanco esa casilla de evaluación acumulativa en el gradebook de Fidies y continuar el proceso para iniciar el segundo periodo de una manera fluida y tranquila para los estudiantes. Y finalmente tendremos, claro está, nivelación de aprendizajes, que tendremos que diferenciar claramente de los escenarios de reevaluación. La reevaluación, yo cambio, tengo la posibilidad, apenas evidencie que aprendí algo que no había aprendido antes, de cambiar mi nota. Las nivelaciones no me cambian la nota, pero me permiten reforzar tema o temas que no haya logrado aprender de manera adecuada, de acuerdo con la escala de desempeño que tenemos en el colegio, de evaluación que tenemos en el colegio. Quiero hacer unas anotaciones específicas, no desde el punto de vista eminentemente académico, pero sí desde el punto de vista del sentir y del actuar, que son también evaluados dentro del colegio. Desde el punto de vista del sentir,
quisiera invitarlos a que cada vez que tenemos un reporte de desempeño de nuestros hijos, entendamos que lo que nos está mostrando el reporte de desempeño es producto de una autoevaluación que el estudiante hizo con respecto a qué tanto alcanzó o no alcanzó los objetivos planteados para la materia de well-being o liderazgo, dependiendo del grado en el que nos encontremos, y cómo se siente él frente a esos objetivos en términos del desarrollo de sus habilidades. ¿Para qué? Para que hagamos uso de esa sugerencia que las psicólogas nos plantean en el reporte de desempeño para tener unas conversaciones importantes y poderosas con el estudiante. No lo digo exclusivamente para padres de familia, sino también para los líderes de grupo y los mismos psicólogos que acompañan el proceso. Pero lo que es importante acá es que entendamos que es una autoevaluación, es el estudiante diciéndonos, dándonos un mensaje con respecto a qué tanto se siente él competente para la gestión emocional. Y finalmente, quisiera hablar de la evaluación del actuar. El actuar tiene este año dos características muy importantes. La primera es que por ser un esquema de evaluación, pues tiene los mismos propósitos y la misma filosofía de la evaluación académica. Claro que me puedo equivocar en mi proceso de alineación a norma y de relacionamiento social. De tal manera que si mi evaluación en un corte es básico, es alto y no fue superior, claro que puedo mejorarlo y reevaluarlo a superior. ¿Cómo? Pues efectivamente modificando mi actitud hacia el aprendizaje, relacionamiento con las personas y alineación a las normas. No tengo en el siguiente corto ninguna amonestación, ninguna falta, ninguna situación convivencial, pues puedo cambiar mi desempeño de disciplina, de básico y de alto lo puedo cambiar a superior. Y finalmente hay una información dentro del reporte de desempeño, tratándose de la evaluación del actuar, que yo invitaría a los papás especialmente a que lo leyéramos con sumo cuidado, a que le pusiéramos mucha atención a esa información que nos da el reporte de desempeño. Esas estrellas, a partir de las cuales los compañeros de mi hijo lo evalúan, diciendo qué tan buen trabajador en equipo, qué tanta actitud para el aprendizaje tiene, qué tanto favorece los proyectos del curso dentro del cual él está y del cual hace parte, pues es una información muy importante, porque son los mismos compañeros y los profesores del salón de clase los que me están dando esa retroalimentación. De tal manera que tengo que entender cuál es la escala de esa evaluación. La escala está en estrellas y va de 1 a 4. Si tengo menos de 3 estrellas, amerita una conversación muy fuerte y poderosa en la casa con respecto a las necesidades y posibilidades de mejora. Si tengo de 3 a 4, hago parte de la manera estándar como normalmente nos evaluamos los seres humanos, y es que tenemos muchas cosas positivas y otras que deben ser objeto de una pequeña mejora. Cuando es menos de 3, evidentemente el mensaje que nos están dando es debemos mejorar sustancialmente el comportamiento en aula, la actitud hacia el trabajo en equipo y hacia los proyectos del grupo, como un prerequisito para que dentro del grupo tengamos la mejor convivencia posible. ¿Sí? De esta manera, quise presentar de manera muy sucinta y muy general, pero con una información que podemos consultar en cualquier momento cuando tengamos dudas, cómo está estructurado el sistema de evaluación del Colegio